qué importante es que nosotros tengamos en cuenta siempre que vamos a escuchar una enseñanza, que vamos a escuchar una prédica, que vamos a cualquier lugar donde se habla de la palabra de Dios, tener siempre un corazón dispuesto. Y eso yo no lo puedo hacer por ustedes, ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Cada quien toma la decisión de disponer su corazón a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar. La semilla fue la misma semilla, se esparció en diferentes terrenos. Pero si usted lee ese pasaje y usted ve que la semilla que realmente produjo buen fruto, ¿cuál fue? La que cayó en buena tierra. Y tengo que darles una mala noticia, pero a la vez buena. Es usted y soy yo los que decimos, si decidimos si mi corazón y su corazón es buena tierra. Y recuerde que nuestra vida se rige por nuestra actitud. ¿Sí? Depende de la actitud que yo tenga ante Dios, va a ser el tamaño de la bendición que yo tenga. Depende de la actitud que yo tenga ante la vida, va a ser cómo se desenvuelve mi vida. Cada vez que llegamos a un lugar como este, llegamos de verdad con el deseo de que Dios nos hable y sacarnos de nuestra mente el cliché, otra vez culto, otra vez servicio, otra vez lo mismo. Pues ¿qué vamos a recibir? Lo mismo. Pero si llegamos siempre con la capacidad, ¿sabe qué dice Jesús en el Sermón del Monte? La bienaventuranza es una de ellas, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué hace usted cuando tiene mucha hambre? Come, ¿verdad? Y yo tengo un gran problema, no sé si eso es malo, no he consultado al médico, de verdad, que yo puedo tener muchísima hambre, y a lo que yo como se me quita. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me pasa eso. Entonces, si usted viene dispuesto, y yo vengo dispuesto acá que llegamos a este lugar, con hambre de recibir, mire, la promesa de Jesús es que somos felices si venimos con hambre, porque vamos a ser saciados. Saciados. ¿Y sabe qué es saciado? Decir: ay, Señor, quedé tan satisfecho. Y yo espero que esta tarde esa comida de la que habla Jesús, que no perece, que es su palabra, de verdad nos alimente, haga el efecto que tiene que hacer en nuestra vida espiritual. Porque lo primero que hace la palabra, esa comida, ese alimento, es en nuestra vida, es en nuestro espíritu. Y cuando hace el efecto que tiene que hacer en nuestro espíritu, lo hace en nuestra alma y en nuestra mente, y en nuestras emociones, y en nuestra vida cotidiana. Pero ella va directo ¿a dónde? Al espíritu, porque Dios es espíritu, y si se comunica directamente, certeramente a nuestro espíritu, esa palabra va a surtir el efecto que tiene que hacer. Salmo 65, dice Salmo de David, pero quiero aclararles algo, dice Salmo de David, pero la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda, diga conmigo, toda, para que no quede lugar a dudas, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todos los seres humanos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. No es para mí, no es para el pastor Eber, no es para el pastor Miguel, no es para el pastor Felipe, no es solo para los pastores, dice para todo ser humano. ¿Y cuándo somos perfectos? Pregunto. Nadie es perfecto. Atentamente, perfecto. ¿Quién es perfecto? ¿O cuándo somos perfectos? Cuando tomamos la sabia decisión de obedecer a esa palabra que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye y que nos redarguye. Cuando somos obedientes a esa palabra, allí somos perfectos delante de Dios. Que nos equivocamos, que pecamos todos los días. Ya quisiera yo acostarme un día sin pecar, pero lamentablemente desde el momento en que abro los ojos, tiendo, y mi corazón y mi carne y mi alma y mi cuerpo y todo yo va a inclinarse hacia el pecado. No porque yo lo diga, es porque Dios dice que el corazón del ser humano siempre se va a inclinar hacia el mal. Entonces allí dice Salmo de David, pero aclaramos que
Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si David escribió esto es porque el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, estaba diciéndole a David: yo quiero que escribas esto, yo quiero que esto quede plasmado para que las generaciones futuras, y pasarán años y generaciones y aprenderán de esa palabra. Y saben, uno de los libros de la Biblia, de las porciones de la Biblia que yo más he leído y escuchado, es el primero y segundo libro de Samuel. Porque me impacta tanto la vida de David, de verdad. No en vano dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y me impacta tanto las andanzas de David. Y no lo leo porque David hubiese sido perfecto para aprender de él. Precisamente por eso. Porque me impacta tanto cómo él sabía que Dios era todo y todo era nada sin Dios. Parece como un juego de palabras, ¿no? Se lo vuelvo a decir. David estaba muy claro que Dios era todo y que todo era nada sin Dios. Y así debemos ser nosotros. Así debe ser nuestra vida, entender de que todo en nuestra vida, lo que gira a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo, es Dios. Y que todo lo que podamos tener, alcanzar y lograr, pero si no está Dios, es nada sin Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? No, estén de acuerdo con Dios. Amén, dice el verso 1. Y el verso 1 habla, primero, de un Dios que cumple y espera que nosotros le cumplamos a Él. Dice: oh Dios de Sión, tú eres digno de alabanza. Tú mereces que cumplan lo prometido, pues escuchas la oración. Es un Dios que cumple. Cuando dice que escucha la oración, Él está diciendo que es verdad. Dios siempre responde. ¿Usted le ha pedido algo a Dios? Muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas respuestas ha visto de Dios rápidas, de las que usted ha orado y le ha dado respuesta a Dios rápida? Levante la mano quienes han tenido oraciones que usted le ha orado a Dios y ha visto la respuesta de Dios inmediatamente. Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos han orado a Dios y usted ha tenido que esperar cierto tiempo para ver esa respuesta de Dios? También la hemos visto. ¿Cuántos han pedido a Dios y están orando todavía por una respuesta de Dios y aún no ha llegado? Les voy a dar una buena noticia. Como les cumplió en la flash, le va a cumplir en la de mediano y le va a cumplir a largo de plazo. Porque Dios es ya, espera y voy para allá. Porque Él es fiel. ¿Y sabe qué espera Dios de nosotros? Eso. Que nosotros nos comprometamos con Dios. No porque queremos quedar bien con el apóstol o con los pastores. Es porque Dios espera de nosotros nuestra alabanza, nuestra adoración personal. ¿Sabe cuál es la verdadera adoración a Dios? ¿Cuál, hermana Yamile? Dígalo duro, por favor. ¿Cuál es la verdadera oración que Dios espera de cada uno de nosotros? Oh, perfecto, inigualable Dios. Que entonemos perfecto como Luciano Pavarotti, como Plácido Domingo. ¿Sabe cuál es la verdadera oración que Dios espera de nosotros? Eso, la obediencia. Y a veces son cosas tan sencillas. A veces nos complicamos tanto con cosas que Dios nos dice que hagamos sencillas. Como perdonar al vecino, como perdonar al que te ofendió. Son cosas tan sencillas que Dios nos manda a hacer y no queremos obedecer. ¿Dios va a ser fiel? No, Él no va a ser fiel. Él es fiel y seguirá siendo fiel. Dios no va a ser fiel a futuro. Dios es fiel hoy y permanecerá fiel. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. ¿Cómo no confiar en un Dios así? David estaba muy claro de quién era su Dios. ¿Cómo no confiar en un Dios que sabemos que podemos descansar en Él, que podemos confiar en Él? Que sea lo que sea, la respuesta de Él va a llegar hoy, rápido, flash, a mediano plazo o a largo plazo. Va a llegar. Yo tengo cosas orando a Dios que aún no las he visto, pero sé que van a llegar. Yo sé que Él va a responder. Así que no desmaye,
porque Dios no se ha olvidado. ¿Qué dice allí? Al final dice, pues escucha la oración. Pues escucha la oración. Padres, cuando sus hijos estaban más pequeños, que tenemos hijos aquí ya marantocos más grandes, cuando sus hijos les pedían algo y en el momento no se lo podíamos dar, yo por lo menos era uno que yo me hacía el loco. Yo no le prometía, decía, no, yo te lo voy a comprar. Yo me hacía el loco porque yo quería dárselos, pero en el momento yo no podía. Pero yo, ¿qué hacía? Yo escuchaba lo que mi hijo me estaba pidiendo. Y en el momento indicado, cuando era el momento oportuno, cuando era el momento propicio, cuando llegaba la provisión, cuando se podía, cuán grande satisfacción sentía yo de darle a mis hijos. ¿Saben? Dice la palabra que si nosotros, siendo así como somos, no muy buenos, malos, dice la palabra, sabemos dar cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Y no es porque Dios no tenga, es que Él quiere prepararnos. Él quiere que nuestro corazón se alinee con Él. Él quiere que vivamos por su palabra. Él quiere que le creamos todos los días. Y saber que cada oración que usted haga, mire mi hermano, eso no se va a quedar en el aire. Si usted le ora a un Dios vivo, Dios está vivo, Dios le escucha, Dios tiene oídos. Dios le está escuchando. No desmayen, que usted no vea la respuesta. Aunque usted crea que Dios no le ha escuchado, Dios le escuchó y Dios le va a responder. Crea que Dios le va a responder en el momento propicio. ¿Usted ha orado por Venezuela? ¿Usted se ha cansado de orar por Venezuela? Todos los días de mi vida yo oro por mi nación. Porque llegue la respuesta de Él, no lo que yo quiero. Y yo lo he orado así, antes oraba por lo que yo quería, pero entendí que no es lo que yo quiero. Es lo que Él tiene para esta nación. Es lo que Él tiene para esta nación. Crean lo que es lo que Él tiene para esta nación. Y usted puede decir, no, pero es que la respuesta no ha llegado, yo ya perdí las esperanzas, como dicen muchos. ¿Sabe cuál es el peor error que podemos cometer? Dejar de creerle a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si le oramos a un Dios, le venimos orando a un Dios, creamos que Él existe y que va a premiar a cada uno de los que han orado por esta nación, y vamos a ver la respuesta que Él tiene para esta nación. La voy a ver, yo la voy a ver, la vamos a ver, pero es lo que Él tiene para nosotros. Creamos que es lo que Él tiene para nosotros. Aquí me dejaron un poco sin luz y yo con mis 35 años pues ya me está fallando un poco la vista. De casado, ¿no? Yo no dije de qué, de casado. Los 35 años de convertido. Dice el verso 3, dice, nuestras maldades dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. Feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti. El verso 3 y 4 hablan sobre el perdón de Dios y lo que produce ese perdón en nosotros. ¿Usted le ha fallado alguna vez a Dios? No me diga que no. Yo muchas veces, todos los días le fallo. Cuánto quisiera yo no fallarle a Dios, y vuelvo y recalco y digo, cuánto quisiera yo no fallarle a mi Padre. Cuánto quisiera yo vivir cada día una vida que Dios me diga, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero Él sabía que era difícil para nosotros, por eso envió a Jesús. Y por eso usted y yo tenemos ese perdón allí a la mano cada día. ¿Usted falló? Allí está Jesús. Confiese, pida perdón, que Él hay una promesa que dice que nos perdona y que nos limpia. Nos perdona y nos limpia. Y sabe, cuando hay perdón de Dios, eso produce en nosotros. ¿Qué trae agobio a un ser humano? ¿Qué trae tristeza? ¿Qué puede traer depresión a un ser humano? ¿Qué puede traer desánimo, desgano a un ser humano? El pecado, ¿verdad? Eso es una de las principales causas. Pero dice que cuando hay perdón, dice, y lo llevas a vivir cerca de ti en las habitaciones de tu templo, que seamos colmados de lo mejor de tu casa, con la santidad de tu templo. Y recuerde, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16.
Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabe por qué nos sentimos mal cuando pecamos y cuando arrastramos con algo? ¿Sabe por qué? Porque Dios se contrista. Porque Dios, como dicen por ahí, se coloca triste. Que está muy mal usado ese término, por cierto, ¿no? Dios se pone triste, se contrista. Es como cuando usted tiene su casa con porcelanato o con cerámica o con un piso pulido, bien limpiecito, brillante, y llega alguien de afuera con los zapatos embarrados y le pasa por allí. ¿Cómo se pone la señora de esa casa? Es desagradable, ¿verdad? Y es desagradable ver algo que está limpio, ensuciarse. ¿Usted ha usado un pantalón blanco? Es bien desagradable cuando le cae alguna una manchita allí, ¿verdad? Bueno, Dios no se pone bravo. Dios se contrista. Porque Él dice, nos dio, mire el privilegio, mis hermanos. Dios nos dio el privilegio de que nosotros seamos templo de Él. Que su Santo Espíritu habite en nosotros. Y Él espera de nosotros que siempre eso, que vivamos en obediencia a Él, que vivamos agradándole a Él, que nuestras vidas, nuestras acciones diarias le glorifiquen a Él. ¿Y sabe quién es el primer beneficiado de eso? Yo y usted. Dice la palabra de Dios, porque el vivir para la carne es muerte, pero el vivir para el Espíritu es vida y es paz. Cuando usted sabe que está haciendo las cosas bien delante de Dios, quizás no perfectas, pero bien, que usted está obedeciendo a Dios, que yo estoy obedeciendo a Dios. ¿Cómo vivimos diariamente? En paz, tranquilos, andamos con nuestra cabeza, sentimos como que andamos livianos. Mira, a veces hasta las cargas, las preocupaciones del trabajo, pecamos con eso. El cargarnos demasiado con las situaciones. Y no es que por eso vamos a ser negligentes y bueno, ahora que pase lo que pase, que pase lo que tenga que pasar. No, debemos ser diligentes en todo lo que hacemos, pero esforcémonos, y lo digo por mí también. A veces las cargas de mi trabajo, o las preocupaciones, o los quehaceres diarios, me llevan a pecar contra Dios, en andar afanado, en andar apurado, en andar preocupado más de lo que debo preocuparme, cuando el Señor dice que ¿qué ganamos? Que con mucho que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. ¿Sabe qué nos falta? ¿Sabe qué necesitamos todos los días? Ser más dependientes de Dios. Dios tiene el poder para redimir el tiempo. Usted sabe cómo están pasando los días, impresionantemente rápido los días, es impresionante de verdad. Y a medida como que se está finalizando este año 2024, como que los días van más acelerados todavía, es impresionante, de verdad yo me quedo asombrado de lo rápido que pasa, se levanta uno, yo me levanto todos los días, mínimo 6 de la mañana, mínimo, a veces antes, pero mínimo 6 de la mañana yo ya estoy levantado. Y cuando me doy cuenta, parpadeo son las 10:30, 11 de la mañana, se fue la mañana. Y eso puede generar causa de que nosotros nos desesperemos, nos angustiemos. Pero saben, Dios tiene el poder hasta de redimir el tiempo, decir que el tiempo que tenemos ahorita, aunque esté pasando muy rápido, nos alcance para hacer todas las cosas, sin afanarnos, sin apurarnos. No por afanarnos vamos a lograr más cosas. Usted intenta hacer algo rápido, salir de su casa y bañarse, todo se le cae, todo, ¿verdad? Se le quema el pelo, a las que se planchan el pelo huele a puro marrano chamuscado. Cuando queremos hacer las cosas más rápido, como que se nos turba más. ¿Sabe por qué? Porque eso es angustia y desespero. Si nosotros respiramos profundo, descansamos, bueno, Dios, redime el tiempo, ayúdame. A veces me toca hacer una pausa, créanme. Yo batallo igual que ustedes todos los días con eso. Me toca hacer una pausa y digo, ya, Señor, ya. Momento, one more time. Y hacer una pausa y decir, Señor, sí, bueno, lo que se puede hacer hoy se hizo, y si no, relax. ¿Qué vamos a hacer? Cargarnos, preocuparnos, pecar, porque a veces hasta nos ponemos de mal humor y a veces hasta pagamos con quien no tenemos que pagar, y eso nos lleva a pecar contra Dios. Si usted anda malhumorado en la calle, como está el tráfico, cualquier cosa, usted puede pecar con alguien en la calle, alguien que le echó un pitazo o algo, ¿cierto? Eso me lo contaron por ahí, ¿no? Entonces nuestro templo, y quiero que se ponga la mano allí y diga, yo
soy templo del Espíritu Santo de Dios. Y eso sería una buena razón para nosotros vivir santamente, ¿verdad? Es una buena razón. Saber que el Espíritu Santo no es que anda a un lado, no es que yo lo llamo cuando lo necesito, no es que yo me le puedo esconder y hacer lo que yo quiera y después que haga lo que yo quiera, ahí sí decirle, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven. Es una buena razón para saber de que el Espíritu Santo, que somos su casa, somos su templo, Dios decidió que fuera así. Su cuerpo, su vida, mi vida, es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y sabe, David estaba tan claro en eso. David estaba muy claro y por eso él se esforzaba en hacer las cosas lo mejor que pudiera después que le fallaba a Dios. Porque entendía que Dios, que los ojos de Dios, los ojos de su Padre estaban sobre él, vigilándolo. Él pudo hacer muchas cosas. Saúl lo persiguió, Dios se la puso. Decía mi suegro, el que decía que Dios siempre le pone a uno la oportunidad de vengar si uno decide si se venga o no se venga. Y mire, yo he comprobado que eso es así, ¿saben? Si a usted le hace algo, le hace mal a usted, Dios le da la oportunidad de que usted se vengue de esa persona, de cualquier manera. Y por lo general llega en forma de buscando ayuda suya. ¿Qué le va a decir usted? Ah, ahora sí. ¿No se acuerda lo que me hizo tal día? ¿Sabe cuál es la mejor forma? Dice Jesús, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Dice, haciendo eso, es mejor que le des un golpe en la cara, le rompa la nariz y hace que su rostro se ponga rojo de vergüenza. ¿Cuántas veces yo he visto eso en mi vida? Y eso le pasó a David con Saúl. Lo estaba persiguiendo y no para hacerle cosquillas, ¿saben? Ya con esa lanza que le había lanzado allá en el palacio, ya David sabía por dónde venían los tiros. Que si no se quita lo deja clavado en la pared. Ya sabía por dónde, no lo está buscando, pero Dios le dio muchas veces la oportunidad a David de vengarse, pero él sabía quién lo estaba vigilando. Por eso Jesús dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que les aborrecen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir un sol sobre justos e injustos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Que hace salir un sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Decía el pastor Cash Luna el otro día que así es Dios. Dice que Él manda la lluvia y el sol para los que siembran marihuana, pero también los manda para los que siembran maíz. Pasa que unos utilizan la lluvia y el sol para cosas buenas y otros lo utilizan para cosas malas. Nosotros decidimos, vuelvo y les digo, usted y yo decidimos con nuestra actitud ante Dios qué hacemos con nuestra vida. ¿Cierto? Sigamos. Dice el verso, estamos en el verso 5, por favor. 4 dice, feliz el hombre a quien escoge y lo lleva a vivir cerca de ti en las habitaciones de tu templo, que seamos colmados con lo mejor de tu casa, con la santidad de tu templo. Verso 5, por favor. Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. La tierra entera confía en ti y también el mar lejano. Tú mantienes firmes las montañas con tu poder y tu fuerza. Tú calmas estruendos de las olas al alboroto de los pueblos. Y saben, para los que dicen que Jesús no era Dios, hay muchos que dicen que Jesús no era Dios, que Jesús era un profeta, que Jesús era cualquier otra cosa, y niegan que Jesús es Dios. Cuando aquí dice que Dios calma el estruendo de las olas, ¿sabe que yo sí nunca quiero pasar? ¿Sabe qué experiencia no quisiera yo vivir nunca en mi vida? No la quiero vivir de verdad. Estar en alta mar y que se desate una tormenta. Creo que es una de las cosas más aterradoras que yo puedo imaginarme.
Imagínense cómo estaban aquellos discípulos allá con Jesús. Dice que el viento soplaba y soplaba, como pueden ser las tormentas de nuestra vida, una crisis financiera, una enfermedad, un luto, un duelo. Esas son tormentas, ¿saben? Quizás están las tormentas físicas esas en alta mar o en aquel lago de Genesaret. O una tormenta de un desamorío. Y los enamorados dicen amén. Y parece broma, pero ¿sabes que una de las cosas más difíciles para un ser humano son también esas partes sentimentales que parecen tormentas que no tienen salida ni solución? Y hay personas que optan hasta por quitarse la vida, así serán de fuertes esas tormentas. Hay personas que la única solución que consiguen es quitarse la vida, dejar de existir en esta tierra. Cuando Jesús es el remedio para cada una de esas tormentas, solo tenemos que tener la actitud correcta ante Él. Hay dos maneras de enfrentar las cosas difíciles de la vida: a mi manera y a la manera de Dios. A su manera puede ser que la supere, y hay personas que la superan, pero cuánto cuesta, cuánto duele, cuánto se sufre. Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción. Él no nos garantizó que las cosas iban a ser color de rosa. Él no dijo que la vida del cristiano, del creyente, iba a ser fácil, que nunca íbamos a tener problemas, que nunca íbamos a atravesar crisis. Él no nos prometió eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido el mundo, y si yo he vencido el mundo, ustedes lo van a vencer con mi ayuda, si dependen de mí. Y aquellos discípulos batallando en esa ola, y Jesús durmiendo allí en la barca. Y a veces, en crisis que pasamos en nuestra vida, creemos que Dios no nos está escuchando. Y mientras más fuerte sea la crisis, más creemos que Dios no nos escucha. Porque las crisis hacen que nuestra fe mengue cuando debería ser al revés, suba. Cuando estamos en situaciones difíciles, llame como se llame, sea financiera, sea emocional, sea espiritual, sea de una enfermedad, mientras más alta es la crisis, debería ser más alta la fe. Pero mientras más rudo está el problema en nuestra vida, parece que nuestra fe mengua. Y eso le pasó a esos discípulos en esa barca. Las olas dice que azotaban esa barca. Por favor, si me pueden poner Mateo capítulo 8, verso 23. Dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él dormía. Y a veces nos parece así, que en nuestras situaciones difíciles Dios duerme, pero Dios no duerme. Él está allí. Y aquí se levantó en el mar una tempestad grande, las olas cubrían. Pásala, adelante. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe qué nos falta en situaciones difíciles? Fe, nada más. No tenemos que hacer más nada. Fe, creer. Dios es el Shaddai, es el todo suficiente para todas las cosas. No hay nada que Él no pueda hacer, absolutamente nada. La vida de David era eso, Dios es todo y todo es nada sin Dios. No hay nada fuera de Dios. Él le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué le dijo de poca fe? ¿Era poca o era mucha? ¿O no tenían fe? Hay que creer solamente. Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza y decía, wow. Cuando en el Salmo, en el verso 5 dice que Él es el que reprende las grandes olas. Me llevó inmediatamente a esto, a ver que para los que niegan que Jesús es Dios,
Él tiene señorío, autoridad, dominio sobre todas las cosas. Dominio, autoridad y señorío. Repito, dominio, autoridad y señorío. Lo que Él quiera hacer, lo hace. No hay nada imposible para Él. Vuélveme al verso 26, por favor, de Mateo 8. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y dice el verso 27, dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? No era ningún hombre o cualquier hombre, era Jesucristo, el Dios hecho carne en ese momento. Ya vamos a terminar, quedan 49 versículos. ¿Cuál es la risa? Versos 5 y 6 habla de un Dios que salva para disfrutar de su creación. Y viene verso 7, ¿verdad? Dice: tú calmas el estruendo de las olas y el alboroto de los pueblos. Dice: aún los que habitan en lejanas tierras, ante tus maravillas, por ti hay gritos de alegría. Del oriente al occidente. Del oriente al occidente. Mire, cuando David escribe esto, él estaba claro de lo que era Dios, que fuera de él no había nada. Que cuando él oraba a Dios, él miraba toda la creación y veía y decía que cómo Dios no le iba a responder, cómo él no podía admirar a un Dios tan grande y tan maravilloso como él había experimentado en su vida, en todas las situaciones que había vivido. Y mire que Dios le dio duro, Dios no le meció la cuna a David, pero él sabía quién era Dios. Cuando tuvo que disciplinarlo, lo disciplinó como es un buen padre. Yo amo mucho a mis hijos, pero si ya con los tarajayos que están y marantocos que están, si tengo que disciplinarlos, los tengo que disciplinar. Porque eso es el amor. No hay amor sin disciplina y no hay disciplina sin amor. Porque Dios al que ama, disciplina, y dice: y azota al que recibe por hijo. Así que si usted está atravesando ahorita por una disciplina de Dios, gócese, alégrese. Dios le ama mucho, porque si no le amara, lo dejara hacer lo que usted quiere. Dice la palabra de Dios que seríamos bastardos, bastardos, como decía aquel de la película El Titanic. Somos hijos, y por eso cuando recibimos disciplina de Dios, alégrese, gócese. Dios le ama, Dios le ama mucho. Verso 9 dice, y estos últimos versículos hablan de la representación de toda la creación de Dios. Allí empieza David a describir lo que él veía en la creación. Y saben, y yo leyendo esto me llevaba inmediatamente a aquel inicio en el Edén. Mire lo que es tener un corazón alineado con Dios. ¿Qué hace el que tiene a Dios fuera de su corazón o lejos de su corazón? Por lo general, ¿qué ve usted en una persona que no tiene a Dios en su corazón y que vive lejos de Dios? ¿Qué ve usted en una persona de esas? Actitudes negativas todo el tiempo, todo lo que ve es malo. Imagínense si lo vemos dentro de los cristianos a veces. ¿Cuánto podemos ver en una persona que tiene a Dios lejos de su corazón? Yo estoy luchando con alguien por ahí que le digo, no le voy a decir quién es. ¿Quiere saber quién es? Han aprendido. Luchando con alguien por ahí porque todo lo que ve es malo. Y uno no puede vivir con una vida así. El Señor dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, lo que tenga virtud, lo que sea digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Yo no entiendo por qué hay personas que todo lo que ven malo, si la pastora Ivonne era una camisa negra, no, una blanca le hubiera quedado mejor. Y todo lo que ve es contrario, lo que está, nosotros tenemos que hablar cosas buenas. Nuestra boca, nuestras palabras deben decir siempre lo bueno. Y voy a ponerles un ejemplo. Ya voy a terminar.
el tema de los predicadores, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una chaqueta que me regaló mi esposa hace como, mínimo tiene esa chaqueta 9 años. Y yo le había dado rosca a esa chaqueta, como usted no se imagina. Rosca para arriba, rosca para abajo, en moto, en carro, a pie, lloviendo, haciendo sol, de todo. Y me gusta mucho, pero se me dañó el cierre. Pero salió muy mala, solo duró 9 años. Y me gusta mucho esa chaqueta. Entonces, ya estaba bastante viejita. Y yo me fui para Cúcuta un día y me acordé y dije, por aquí vi una broma de estar las mercerías. Y yo dije, aquí deben vender un cierre para esa chaqueta. Y lo busqué igual al que ella tenía, no lo pude conseguir, no lo conseguí. Igual yo dije, se lo mando a cambiar el cierre, la chaqueta me va a seguir sirviendo. Resulta que no lo conseguí. Entonces la señora me dice, pero mire, este es más de la misma medida, llévelo. Pero el que tenía la chaqueta mía era blanco y ese era negro con unas letras aquí. Y yo dije, no. Bueno, la señora me insistió tanto como buena colombiana para vender hasta que me lo vendió. Me vendió una docena de cierres de eso, yo buscando uno solo. No, mentira, uno solo me vendió. Y ella me vende el cierre y yo la mando a arreglar, y la mando a arreglar donde una señora que la arregló muy bien y me dejó la chaqueta así, pero la chaqueta me quedó un poquito más ajustada de lo normal. Y yo me senté, no es que me quede apretada, sino como yo la usaba, me quedó bien pues, pero yo me la ponía y me sentía pato feo en la chaqueta. Yo dije, no me la voy a poner más. ¿Usted ha puesto ropa con la que se siente pato feo? Sí, bueno, yo me sentía así. Y mire lo importante, y parece un ejemplo tonto, pero lo importante es que nosotros hablemos. Y digo esto porque David veía la creación de Dios y él expresaba en este salmo, en los últimos versículos de este salmo, que ya lo vamos a leer para terminar, ahora sí vamos a leer para terminar, pero estoy aclarando para que como cristianos nosotros busquemos siempre hablar lo bueno, veamos las maravillas de Dios, veamos lo que Dios hace en nuestra vida y hablar lo bueno. Y yo un día me la traje para el culto de la chaqueta y andaba yo medio incómodo, con la chaqueta, estaba a punto de quitármela ya. Y se acerca el pastor y me dice, uy tío, qué chaqueta tan bonita, ¿dónde la compró? Yo le digo, no, esa chaqueta es vieja. Mire, bastaron esas palabras para volver a retomar el curso de mi chaqueta, que no me la quito ni para ir al baño. ¿Te acuerdas, pastor Ever? Y parece chiste, pero como dicen por ahí, pero es anécdota. ¿Por qué? Porque los cristianos debemos hablar siempre lo bueno, lo correcto, ver las cosas bonitas y hablar lo bonito. Y siempre digo algo que le pongo sello de mi autoría. Si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. A veces una palabra que usted le dé a una persona le sirve para transformarle la vida y para transformarle el día. Una buena palabra. Para los que son malapata, abre la boca, medias. Para todos los que son medias va esta enseñanza. ¿Sabe qué es una media? Que abre la boca para meter la pata. Voy con el salmo, dice, tú tienes cuidado de la tierra, dice David. Le envías lluvia y haces producir. Tú, con arroyos caudalosos, haces crecer los trigales. Así preparas el campo. Tú empapas los surcos de la tierra a niveles de sus terrones. Ablandas la tierra con lluvias abundantes y bendices sus productos. Tú colmas el año de bendiciones. Tus nubes derraman abundancia. Los pastos del desierto están verdes y los montes se visten de gala. Los llanos se cubren de rebaños, los valles se revisten de trigales. Todos cantan y gritan de alegría. Y parece un mensaje poético o metafórico, pero no lo es. Es que David tenía un corazón tan agradecido con Dios que él en todo lo que veía, él veía a Dios. Él veía cada detalle. Él observaba y se deleitaba viendo cada detalle. Nosotros vivimos quejándonos, viendo las cosas y viendo a nuestro alrededor y quejándonos, cuando debemos ser agradecidos y alabar a Dios por toda su creación. Que hoy comimos 2 veces, por lo menos, gracias a Dios porque hoy comimos 2 veces. No en vano la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Póngase de pie, por favor. He terminado. Perdónenme, pasé 5 minutos.
Quería terminar a las 7 en punto, pero la chaqueta de Ever me hizo, eso fue culpa del pastor Ever. Fue el cuento de la chaqueta del pastor Ever. Y de verdad parece chiste, pero es anécdota. Por favor, entendamos que somos diferentes, que el Espíritu Santo está en nosotros, que debemos vivir una vida que alabe, glorifique el nombre de Jehová de los ejércitos. Y que lo más importante de todo, no estamos solos, tenemos su Espíritu Santo, tenemos esas enseñanzas de Jesús, tenemos ese manual de vida, como dice aquel hombre, para vivir cada día conforme al corazón de Dios. Y yo voy a pedirles por favor allí que se tomen de las manos, tómense de las manos, no vamos a llamar a nadie aquí al frente hoy, esto me lo puso Dios en el corazón. Y los que suban aquí al altar, si se pueden agarrar de las manos, voy a pedirle a mi esposa y a mi hija si pueden venir para acá. ¿Sabe qué ponía Dios en mi corazón leyendo estos últimos versículos de este Salmo 65? ¿Saben? No lo digo por vanagloria ni por nada. Yo conozco toda Venezuela. Bueno, la única parte que no he ido es la del Tamacuro, la Gran Sabana y Amazonas. De resto conozco todos los estados de Venezuela. He tenido el privilegio de ir por todos los estados de Venezuela, excepto los que les nombré. Y les aseguro, con todo mi corazón, que no hay un país más hermoso que el que Dios nos regaló. No lo hay. No lo hay, no porque yo sea venezolano. Y yo leía estos últimos versículos del 9 al 13, donde David expresa la maravilla de la creación de Dios. Y Venezuela es una tierra donde se da lo que usted siembre. Es una tierra tan bendecida. Y lamentablemente la mayoría de los venezolanos se convirtieron en quejadores de oficio, de ver lo malo que hay en este país y no ver la gran bendición que tenemos de vivir en un país que se llama Venezuela, que Dios nos lo regaló, es la tierra que Dios nos dio por heredad en este mundo y mientras tengamos esta vida. Y a veces nos dormimos, ¿saben? A veces estamos soñolientos, viviendo en un país que Dios nos regaló, que es tan hermoso y tan bonito, y estamos viendo solo lo malo que pasa en Venezuela. Cuando lo que agrada a Dios es tener un corazón agradecido. Recuerden la enseñanza de Jesús, los 5 panes y los 2 peces. ¿Sabe por qué comió toda esa gente? Por el corazón de Jesús. Primero, amor a las almas. Primero, amor a las almas. Allí hubo amor de Jesús. Él quería suplir una necesidad de todos los que estaban allí hambrientos. ¿Saben por qué? Por amor. No había dinero. Le dicen los discípulos, con 5 denarios vamos a comprar comida para toda esta gente. Imposible. Jesús sabía que humanamente era imposible. Y de Jesús y de David podemos aprender porque Jesús es del linaje de David. ¿Se acuerdan de aquel ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos aprender de Jesús y de David porque es del linaje de David. ¿Sabes qué debemos tener en estos tiempos en Venezuela? Amor por las almas y agradecimiento a Dios por el país en lo que permitió sembrarnos vivir. Pastor Luján, usted es venezolano. Usted es venezolano. Dios lo sembró en este lugar. Sus raíces, sus inicios no son de este país, pero usted de espíritu, de alma, de amor, de corazón, de familia, usted es venezolano. Aprendamos a amar nuestra tierra. Y amar nuestra tierra es amar a nuestro prójimo. Amémosle, orando por todos aquellos que están enfermos, que están pasando por situaciones difíciles. Dejemos la queja a un lado, dejemos las cosas malas a un lado. Y solo Dios me dijo al final del servicio que todos levanten las manos y me den gracias por el país en los que les puse. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Agradecerle a Dios por el país. No vea la crisis, no vea las situaciones. Demos gracias
No vemos la escasez de los 5 panes y 2 peces y la gran multitud. Demos gracias. Hagamos como David, observemos todo lo que está a nuestro alrededor y veamos los campos de Mérida llenos de hortalizas, de verduras. Veamos los llanos llenos de ganado, de pastos. Veamos esas playas hermosas que tenemos. Veamos esas montañas hermosas que tenemos. Veamos esos campos de acarigua, de portuguesa, llenos de trigo, de cebada, allí como describe David en estos últimos versículos de este Salmo 65. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, mis amados hermanos, y debemos empezar nosotros. Así sea un pequeño grupo hoy, debemos empezar nosotros por ser agradecidos con Dios. Pastor Romy, hay escasez, gracias a Dios, gracias a Dios. No vemos lo que debemos ver en estos tiempos, gracias a Dios, porque tenemos que ser fieles en los momentos difíciles. Este año ha sido un año muy difícil para todos, pero yo he agradecido a Dios por cada cosa que ha llegado a mi vida, por cada alimento, por cada venta, por cada cliente. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Señor, y aquí estamos con nuestras manos levantadas, Dios, confiando en un Dios que no miente, en un Dios que es fiel, en un Dios que es verdadero. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos que hoy te decimos gracias por habernos sembrado en esta tierra llamada Venezuela, Señor. Yo te pido perdón porque muchas veces me he quejado, me quejé, pero no quiero hacerlo más, Señor. Yo quiero ser agradecido contigo por todo lo que me has dado, por todo lo que me has permitido tener, alcanzar, por mi familia, por mi esposa, por cada uno de mis hijos, por mi hijo Jorge, que aún está fuera del país, pero sé que pronto, Señor, podemos tenerlo de retorno. Por cada venezolano que ha tenido que salir de este país, yo te doy gracias porque volverán a casa, porque tú haces lo que haces volver a los cautivos, Señor, a su casa y a su tierra, papá. Oramos por una Venezuela llena de paz. Oramos porque tu iglesia en Venezuela entendamos que la primera cosa que tenemos que hacer es amar, Señor. Amar, amar. Dejar los resentimientos, el odio, los rencores de un lado y creer que tú eres el Dios que restaura, que salva y que bendice a esta nación. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papá. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Llévanos con tu paz, con tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel todo momento y todo tiempo. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias porque tú eres fiel siempre, siempre, Señor. Llénanos de tu amor cada día, Señor, para dar lo que tú nos das. No podemos dar lo que no tenemos, Señor. Tu amor es más que suficiente, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias y para todo lo que hacemos. Bendito eres tú, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Estamos despedidos.